Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. Atalanta acaba de ser eliminado en los cuartos de final de la Champions League por el Paris Saint-Germain. De esta forma, le pone fin a su primera campaña en la máxima competición europea, eso sí, quedando en la historia como uno de los mejores debuts. Por su limitado presupuesto, el club italiano no era favorito ni para avanzar de la fase de grupos, pero producto de su buen fútbol, no solo avanzó de la fase de grupos, sino que también eliminó con gran categoría al Valencia en octavos de final con un global de 8-4, y en cuartos cayó frente a un Paris Saint-Germain inmensamente superior en presupuesto. Para darnos solo una idea en la desigualdad del presupuesto, en las últimas 5 temporadas el club parisino gastó 800 millones de euros en fichajes, casi 4 veces más de lo que gastó Atalanta en ese mismo periodo de tiempo con solo 204 millones. O si nos vamos al plano de los salarios, solo Neymar gana 36 millones de euros anuales, una cifra similar a la que usa el club de Bérgamo para pagarle a todos sus jugadores en el año, que oscila entre los 33 y 39 millones. Por lo que debemos afirmar en este momento que el Atalanta hizo mucho más de lo que estaba obligado a hacer por su limitado presupuesto. Te recomiendo el sitio Betfair Sports para que hagas tus compras online de las indumentarias de tus clubes y selecciones favoritas. También podrás encontrar camisetas de la NBA y rugby, ropa casual y deportiva de tus marcas favoritas, chaquetas, relojes, gorras, mochilas y uniformes para niños. Con el código promocional que aparece en pantalla te darán un 7% de descuento en todas las compras. Los envíos se hacen a nivel mundial. El link de acceso te lo dejo abajo en la descripción. Quiero recomendarte que te descargues OneFootball, la excelente aplicación que te mantendrá informado de tus clubes, selecciones, jugadores y ligas favoritas. Recientemente, la aplicación cambió su apariencia y ahora se ve mucho más novedosa, moderna y divertida. El proceso de navegación es muy sencillo. Selecciona tus preferencias, tus clubes, selecciones, jugadores y ligas favoritas. Luego te vas a la pestaña de noticias para ver toda la actualidad de tus escogidos, noticias, videos y traspasos. Algo buenísimo es la sección de partidos, porque todo es en tiempo real, los resultados, las alineaciones y los siguientes partidos. Recuerda que es completamente gratis tanto para Android como para iOS. Abajo en la descripción y en el comentario fijado te dejo el enlace de descarga. En este video demos un recorrido por las últimas 7 temporadas del Atalanta, donde veremos cuáles han sido esas altas y bajas que le permitieron avanzar en su rendimiento, pasando de ser un club de segunda división a estar en el grupo de los 8 mejores clubes de Europa. Daremos también un repaso de cómo han sido sus campañas en todos los torneos que ha disputado en estos últimos 7 años, donde paulatinamente se fue haciendo lugar en el top 4 de la Serie A, un grupo selecto al que no había pertenecido, pero en las últimas temporadas se ha hecho con un espacio, dejando atrás esas épocas donde le tocaba luchar en los últimos 4 puestos del fútbol italiano. Acompáñame a ver entonces cómo ha sido el milagro del Nerazzurri, analizando el bajo presupuesto con el que ha contado temporada a temporada y la muy buena gestión que ha hecho con esos recursos tan limitados. Desde ya te invito para que me des tu opinión en la caja de comentarios sobre cómo crees que le pueda ir al Atalanta en la próxima Champions League y cómo lo ves para disputar el título de la Serie A en la próxima 2020-2021. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. En la temporada 2009-2010, Atalanta hizo una pésima temporada en la Serie A, finalizando en la posición 18 con solo 35 puntos, producto de 21 derrotas, 8 empates y 9 victorias. Durante esa temporada, el equipo tuvo 3 entrenadores que fueron incapaces de enderezar el rumbo del equipo: Angelo Gregucci, Antonio Conte y Bartolo Muti. Ese mal rendimiento hizo descender de categoría al equipo, pasando a la Serie B para la temporada 2010-2011. En verano del 2010, el club contrató al entrenador Stefano Colantuono para disputar esa campaña en segunda división, que resultó ser bastante exitosa. Fueron campeones de la categoría, finalizando con 79 puntos, producto de 7 derrotas, 3 empates y 22 victorias. De aquella forma, Atalanta por sexta vez en su historia era campeón de la segunda división y nuevamente ascendía de categoría para la temporada 2011-2012. Este recorrido lo iniciaremos 2 años después a ese ascenso. Nuestro punto de
partida será el verano del 2013, iniciando en la temporada 2013-2014. En aquella campaña, el entrenador seguía siendo Stefano Colantuono, el mismo que había ascendido al equipo y que hasta ese momento al menos había mantenido la categoría. En ese mercado de fichajes, las principales contrataciones del Nerazzurri fueron el centrodelantero uruguayo de 20 años Rubén Bentancur, comprado al PSV Eindhoven en 2 millones de euros, el lateral derecho rumano de 20 años Constantin Nica, comprado al Dinamo Bucarest en 2 millones, y la principal contratación fue el pívot italiano de 27 años Luca Zigarini, comprado al Napoli en 4 millones. Las principales bajas fueron el pívot serbio de 24 años Ivan Radovanovic, vendido al Chievo Verona en 1 millón, y el lateral izquierdo italiano de 29 años Federico Peluso, vendido a la Juventus en 5 millones de euros. El rendimiento de esa temporada 2013-2014 fue muy discreto, similar al de las anteriores. En la Copa de Italia cayeron en octavos de final 3-1 frente al que sería el campeón de esa versión Napoli. En la Serie A finalizaron en la 11ª posición con 50 puntos producto de 18 derrotas, 5 empates y 15 victorias, finalizando a solo 10 puntos del cupo a la Europa League y a 18 de los puestos de descenso. El resumen de gastos e ingresos en fichajes de esa temporada fue el siguiente: gastaron 11 millones de euros e ingresaron 6 millones, dando un balance negativo de solo 5 millones. Para darnos una idea del presupuesto del equipo en esa temporada, en Italia fueron el 15º club que más gastó en fichajes. En dicha campaña, el Napoli fue el que más gastó con 107 millones de euros, un presupuesto demasiado superior en comparación al del modesto Atalanta. A pesar de que el club no mostraba un avance importante en el rendimiento, las directivas del Atalanta confirmaron al entrenador italiano Stefano Colantuono, en el que ya sería su 5º año al frente del equipo. En ese mercado de fichajes, las principales contrataciones del equipo fueron las siguientes: el interior derecho italiano de 23 años Marco de Alessandro, comprado a la Roma en 3 millones de euros, el centrodelantero ganés de 21 años Richmond Boakye, comprado a la Juventus en 3 millones, y la principal contratación fue el mediapunta argentino de 26 años Papu Gómez, comprado al Metalist ucraniano en 5 millones de euros. Las principales bajas fueron el arquero italiano de 27 años Andrea Consigli, vendido al Sassuolo en 3 millones de euros, el centrodelantero croata de 20 años Marco Livaja, vendido al Rubin Kazan en 6 millones, y la principal venta fue la del mediocentro italiano de 25 años Giacomo Bonaventura, vendido al Milán en 7 millones de euros. El rendimiento de esa temporada 2014-2015 bajó considerablemente con respecto a las anteriores campañas. En la Copa de Italia de nuevo cayeron en octavos de final con un marcador de 3-1, esta vez frente a la Fiorentina, y en la Serie A quedaron en la riesgosa posición 17, haciendo solo 37 puntos, producto de 15 derrotas, 16 empates y 7 victorias. Atalanta finalizó a 22 puntos del cupo a la Europa League y a solo 3 puntos del descenso. El resumen de gastos e ingresos en fichajes de esa temporada fue el siguiente: gastaron 11 millones de euros e ingresaron 20 millones, dando un balance positivo de 9 millones, lo que claramente demostraba el bajo presupuesto con el que el equipo sobrevivía. En Italia fueron el 16º club que más gastó en fichajes. En dicha temporada, la Roma fue el que más gastó con 102 millones de euros, un presupuesto muy superior en comparación al del modesto Atalanta. Finalizando la temporada 2014-2015, era insostenible la situación del entrenador Colantuono. Si bien había sido el gestor del ascenso de categoría del equipo años atrás, su gestión ya se estaba quedando corta en las nuevas aspiraciones del club, que eran básicamente el pelear por las posiciones que otorgaban cupos a las competiciones europeas. La paciencia de las directivas se agotó en marzo del 2015, cuando el equipo marchaba en la posición 17 con riesgo de caer en las posiciones de descenso, por lo que Colantuono fue despedido después de 5 años en el club. En su reemplazo fue nombrado el italiano Edoardo Reja. En ese mercado de fichajes, las principales contrataciones del equipo fueron el mediocentro suizo de 23 años Remo Freuler, comprado al Luzern de la Superliga Suiza en 2 millones de euros, el mediocentro esloveno de 26 años Jasmin Kurtic, comprado al Sassuolo en 3 millones de euros, el defensa central brasileño de 24 años Rafael Toloi, comprado al Sao Paulo en 4 millones, y la principal contratación fue la del mediocentro italiano
italiano Luca Balsania compraba al Cesena de la segunda división italiana en 6 millones. Las principales bajas fueron la del mediocentro italiano de 23 años Daniele Baselli, vendido al Torino en 6 millones, la del defensa central tunecino de 28 años Youhen Benalouane, vendido al Leicester en 7 millones, y la principal baja fue la del mediocentro italiano de 20 años Alberto Grassi, vendido al Napoli en 8 millones de euros. El rendimiento de esa temporada 2015-2016 mejoró con respecto a esa pésima temporada anterior, pero inferior al de las discretas temporadas anteriores. En la Copa de Italia fueron eliminados en la ronda previa a los octavos de final, perdiendo 3-1 frente al Udinese, y en la Serie A finalizaron en la posición 13ª con 45 puntos producto de 15 derrotas, 2 empates y 11 victorias. De los puestos de Europa League terminaron a 16 puntos, y del descenso a solo 7. El resumen de gastos e ingresos en fichajes de esa temporada fue el siguiente: gastaron 24 millones de euros e ingresaron 38 millones, dando un balance positivo de 14 millones, situación que mostraba una vez más que el club era vendedor y tenía una gran limitación de presupuesto. En Italia fueron el 12º club que más gastó en fichajes. En dicha temporada, la Juventus fue el equipo que más gastó con 155 millones de euros, un presupuesto brutalmente superior al del Atalanta. El rendimiento del entrenador Eduardo Reja no fue el esperado por la directiva nerazzurri. Si bien el equipo no tuvo una situación tan riesgosa en el descenso como en la anterior, tampoco pudo dar ese salto de calidad para disputar los cupos a las competiciones europeas. Por esa situación, en verano del 2016, Reja fue despedido y en su reemplazo fue nombrado el italiano Giampiero Gasperini. En ese mercado de fichajes, las principales contrataciones del equipo fueron el lateral derecho neerlandés de 23 años Hans Hatteboer, comprado al Groningen de la Eredivisie en 1 millón de euros, el extremo izquierdo ecuatoriano de 19 años Brian Cabezas, comprado al Independiente del Valle en 3 millones, y la contratación principal fue la del centrodelantero italiano de 26 años Alberto Palosci, comprado al Swansea en 7 millones de euros. Las bajas más importantes fueron la del pívot neerlandés de 25 años Martín de Roon, vendido al Middlesbrough inglés en 11 millones, y la del defensa central italiano de 22 años Mattia Caldara, vendido a la Juventus en 19 millones de euros. El rendimiento del club en esa temporada fue el siguiente: en la Copa de Italia fueron eliminados en octavos de final con un marcador de 3-2, por el que sería el campeón de esa versión Juventus, y en la Serie A, contra todos los pronósticos, finalizaron en la honrosa posición cuarta con 72 puntos, producto de 8 derrotas, 9 empates y 21 victorias. La consigna del club, una vez recuperó la primera categoría en 2011, era aspirar a los puestos que daban cupo a las competiciones europeas, por lo menos finalizar en la posición sexta para tener el cupo a la Europa League. Finalizando la temporada 2016-2017, lograron la consigna finalizando en el top 4, obteniendo el primer cupo a la Europa League. El resumen de fichajes de esa temporada fue el siguiente: gastaron 14 millones de euros e ingresaron 41 millones, dando un balance positivo de 27 millones, lo que daba por tercer año consecutivo un balance positivo del club, situación que confirmaba la poca inversión del equipo en fichajes. En Italia fueron el 14º club que más gastó en fichajes. En dicha temporada, la Juventus fue el equipo que más gastó con 195 millones de euros, un presupuesto brutalmente superior al del Atalanta. Para la temporada 2017-2018, Giampiero Gasperini fue confirmado en la dirección técnica del equipo. A pesar del limitado presupuesto invertido en fichajes, habían logrado algo épico: el cupo a la Europa League. En ese mercado de traspasos, las principales contrataciones del equipo fueron el lateral izquierdo alemán de 22 años Robin Gosens, comprado al Heracles de la Eredivisie en 900.000 euros. El mediapunta esloveno de 29 años Josip Ilicic, comprado a la Fiorentina en 6 millones. El lateral izquierdo italiano de 22 años Fabio Egelfi, comprado al Inter en 6 millones. El lateral derecho belga de 21 años Timothy Castagne, comprado al Genk en 7 millones. Y la contratación principal fue la recompra de Martín de Roon al Middlesbrough en 14 millones. Las bajas principales fueron la del lateral derecho italiano de 23 años Andrea Conti, vendido al Milán en 24 millones de euros. Y la venta más lucrativa fue la del defensa central italiano canterano de 18 años Alessandro Bastoni, vendido al Inter de Milán en 31 millones de euros. El rendimiento de esa temporada fue el siguiente: en la Copa de Italia por fin rompieron la maldición de caer en los octavos de final. En dicha fase eliminaron al Sassuolo 2
2-1. En cuartos eliminaron al Napoli 2-1 y en semis cayeron 2-0 frente al que sería el campeón Juventus. En la Serie A bajaron el rendimiento finalizando en la séptima posición con 60 puntos, aunque por segunda temporada consecutiva lograron cupo a la Europa League. En esa temporada, Atalanta volvió a participar en la Europa League. La última vez que había asistido a esa competición fue en la temporada 90-91, cuando se llamaba la Copa UEFA, por lo que aquella participación se podía tomar como casi un debut. En esa campaña, Atalanta la empezó en el grupo E, compartido con el Lyon, Everton y el Apollon de Chipre. En esa fase de grupos hizo una gran campaña, siendo el líder invicto con 14 puntos. La siguiente fase fueron los 16avos de final, donde para su infortunio les tocó enfrentar al Borussia Dortmund, que venía relegado de la Champions League. La serie finalizó 4-3 a favor del club alemán. El resumen de gastos e ingresos en fichajes de esa temporada fue el siguiente: gastaron 55 millones de euros e ingresaron 86 millones, dando un balance positivo de 31 millones, lo que daba por cuarto año consecutivo un balance positivo del club. A pesar de que la inversión aumentó en comparación a las temporadas anteriores, todavía se quedaba muy corta para competir en el ámbito europeo. En Italia, en esa temporada 2017-2018, por primera vez se ubicaron en el top 7 de los clubes que más gastaron en fichajes. En dicha temporada, el Milan fue el equipo que más gastó en contrataciones, con 195 millones de euros. En verano del 2018, Gianpiero Gasperini fue confirmado como director técnico del Atalanta. A pesar de que el nivel bajó en la Serie A, el rendimiento en las copas fue muy aceptable y acorde a la limitación de la nómina del equipo. En la Copa de Italia, después de muchos años, habían llegado a unas semifinales, y en la Europa League hicieron una muy buena campaña en fase de grupos, pero en 16avos de final les tocó enfrentar a un gran rival como el Borussia Dortmund. En ese mercado de fichajes 2018-2019, las principales contrataciones del equipo fueron las siguientes: el mediocentro ofensivo croata de 23 años Mario Pasalic, cedido por Chelsea a una tarifa de préstamo de 2 millones de euros, el defensa central italiano de 18 años Davide Bettella, comprado al Inter en 7 millones, y la contratación principal fue la del centrodelantero colombiano de 27 años Duván Zapata, cedido por la Sampdoria a una tarifa de préstamo de 14 millones de euros. La principal baja fue la del mediocentro Jasmine Kurtic, vendido al Spal en 5 millones de euros. El rendimiento de esa temporada 2018-2019 fue el siguiente: en la Copa de Italia hicieron una gran campaña. En octavos de final derrotaron al Cagliari 2-0. En cuartos eliminaron a nada más y nada menos que a la Juventus con un contundente 3-0. En semis derrotaron a la Fiorentina 5-4 y la final la perdieron frente a la Lazio 2-0. En la Serie A hicieron una gran puntuación de 69 puntos, producto de 9 derrotas, 9 empates y 20 victorias. Sumaron los mismos puntos que el Inter de Milán, pero le ganaron la tercera posición por diferencia de gol. Y por primera vez el club consiguió algo histórico: un cupo a la UEFA Champions League de la siguiente temporada. El rendimiento en la Europa League de esa temporada no fue el esperado. Su clasificación se dio para las rondas previas a la fase de grupos. En la primera ronda venció al Sarajevo bosnio con una paliza de 10-2. En la siguiente venció al Hapoel israelí 6-1 y en la última ronda previa a la fase de grupos cayó a penaltis frente al Copenhague. El resumen de gastos e ingresos en fichajes de esa temporada fue el siguiente: gastaron 54 millones de euros e ingresaron 25 millones, dando un balance negativo de 29 millones. Por primera vez en 7 temporadas consecutivas, el Atalanta compraba más de lo que vendía, algo que mostraba la intención de la directiva para mejorar el rendimiento del equipo. Sin embargo, en comparación a los demás clubes italianos, esa inversión seguía siendo limitada. En Italia fueron el noveno club que más gastó en fichajes, a muchos millones de distancia con respecto al primero Juventus, que invirtió la brutal cifra de 263 millones de euros. Antes de continuar, te invito para que veas los análisis que hemos hecho acá en el canal referente a la actualidad de los clubes grandes de Europa. Por el momento tenemos el del Liverpool, Milán, Manchester United, Inter de Milán, Juventus y Mónaco. Te los dejo arriba en las sugerencias, abajo en el comentario fijado y en la pantalla final. Hemos llegado a la vigente temporada 2019-2020, donde por supuesto se confirmó a Gasperini como director técnico del equipo. Estaba claro que el Atalanta había dado ese salto de calidad, y eso se hizo realidad en gran parte a la muy buena gestión del estratega italiano.
En el mercado de fichajes, las principales contrataciones del equipo fueron la compra del centrodelantero Duván Zapata, comprado en 12 millones a la Sampdoria, que sumado a los 14 de préstamo que ya había dado, al club le salió el jugador colombiano en 26 millones de euros. Las otras dos contrataciones más costosas fueron la del mediocentro ucraniano de 26 años Ruslan Malinovsky, comprado al Genk en 14 millones, y la del extremo colombiano de 28 años Luis Fernando Muriel, comprado al Sevilla en 15 millones de euros. Las bajas más importantes fueron la del mediocentro marfileño de 22 años Franck Kessié, vendido al Milán en 24 millones, y la del extremo derecho sueco de 19 años Dejan Kulusevski, vendido a la Juventus en 35 millones de euros. El rendimiento de la presente temporada fue el siguiente: en la Copa de Italia fueron eliminados en octavos de final por la Fiorentina con un marcador de 2-1. En la Serie A finalizaron en la tercera posición con 78 puntos, quedando a tan solo 5 del campeón Juventus, y asegurando su presencia en la Champions League de la siguiente temporada. Y en la presente campaña de la competición europea fueron los segundos del grupo C con 7 puntos, por debajo del Manchester City y superando al Shakhtar y al Dinamo Zagreb. En octavos de final le dio una paliza en el global al Valencia de 8-4. Los cuartos de final por primera vez en la historia se jugaban a un solo partido. Su rival fue el Paris Saint-Germain, que de entrada no mostró su favoritismo, pero al final cobró los errores del club italiano. Al 26, Pasalic abrió el marcador a favor del club de Bérgamo, y conforme pasaban los minutos, ese parecía ser el gol de la hazaña de conseguir el tiquete a las semis. Pero el Paris Saint-Germain en los últimos minutos le echó encima su mayor experiencia en la competición y le remontó el partido. Al 90, Marquinhos con asistencia de Neymar hizo el empate, y al 93, Motín con asistencia de Mbappé hizo el 2-1 definitivo, con el que el club parisino por segunda vez en su historia y después de 25 años se clasifica a unas semifinales de la UEFA Champions League. Según esos datos anteriores, no hay duda el milagro y la gran gestión que está haciendo el Atalanta. Si nos basamos en ese presupuesto de los últimos 7 años, es un equipo para estar disputando media tabla en la Serie A y a lo máximo estar aspirando a posiciones de Europa League. Sin embargo, no solo se ha hecho con un lugar en el top 4 de Italia, sino también de forma increíble. En su primera participación en la Champions League, se hizo también un lugar en el top 8 de los mejores clubes de Europa. Un rendimiento con el que podemos decir que este club italiano hizo mucho más de lo que se esperaba de él según su presupuesto. En la caja de comentarios te invito para que nos des tu opinión acerca de cómo crees que le irá al Atalanta en la próxima temporada de la Champions League y de la Serie A. ¿O será que desarman el equipo y lo condenan al fracaso? Abajo en el comentario fijado te dejo el link de mi Instagram para que me sigas y el link del canal de mi hermano Planeta 90 para que lo visites. Para el acertijo de hoy les traigo el siguiente: disputé la final de la Copa del Mundo, pero no fui campeón. En el club donde hice toda mi carrera, lo gané todo. Jugué con Del Piero y Buffon, pero nunca vestí la camiseta de la Juventus. ¿Quién soy? Amigos, gracias por haber estado en este video. Si les gustó, por favor regálame tu like. En el botón que estás viendo en pantalla en este momento, te invito para que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos videos. Te dejo también en pantalla esta lista de reproducción para que veas los análisis de los clubes que te mencioné anteriormente. Sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.